Bueno, muchísimas gracias, doctor, y un gusto poder estar aquí con ustedes. Y como lo mencionaba el doctor Rubio, pues sí, nosotros somos Lumos, una nueva asociación médica debidamente afiliada al Colegio de Médicos. Y nuestra idea es ser una asociación de especialistas dedicados a investigación y esta parte de educación médica continua. Ahí van a ver que a todos nos gusta mucho esta parte de poder compartir desde nuestras esferas qué pensamos, cómo lo podemos integrar con otros colegas y otras disciplinas. Entonces, pues un gusto que puedan acompañarnos el día de hoy. Y para que nos conozcan un poquito y no queremos quitarle mucho tiempo en esta introducción, esto es como parte de la junta directiva de esta asociación, donde lo que hemos querido es ir apilando diferentes disciplinas del área de la medicina y que nos permita poder dar un abordaje verdaderamente interdisciplinario a las patologías que más están afectando a la población costarricense. Como en este taller lo es la diabetes, pues la idea es seguir haciendo este tipo de actividades con otros temas, pero para que nos conozcan un poquitito, ahí pueden ver quiénes forman parte del Humus. Y bueno, más que bienvenidos ustedes también para que nos acompañen en esta iniciativa, que se sientan también representados por nosotros y que si salen de aquí temas, sugerencias, otras disciplinas tal vez que todavía no están incluidas, pues nos gustaría pensar que somos suficientemente receptivos y abiertos para que se puedan unir en este bus, que lo que quiere es como eso, trasladar conocimiento, promover la adquisición de datos a nivel local, que eso nos lleva a esto de los pilares que tenemos, que uno es lo que estamos haciendo hoy, que nos interesa mucho la educación médica, ojalá con suficiente conocimiento de calidad y bien actualizado. Nuestra otra esfera que también creo que nos apasiona a todos es poder generar datos. Sabemos que Costa Rica todavía tiene ese reto de generar más información epidemiológica de lo que está pasando con los ticos y que a través de esa interacción multidisciplinaria pues podamos generar, producir conocimiento, datos y que al final termine realmente impactando a la gente que más importa, que son nuestros pacientes. O sea, todo esto vale la pena si al final lo que aprendemos, lo que investigamos, lo que recolectamos termina ayudando en la calidad de vida de los pacientes. Y para no hacer esta introducción más larga de la cuenta, nada más recordarles que este seminario que estamos empezando se llama Diabetes Global. Hoy es nuestra lección inicial que se llama Dulces Sueños, ahorita vamos a ver por qué. Pero nos hemos dado la tarea de que se puedan tocar diferentes temas. De hoy en 8 vamos a hablar mucho de imágenes a nivel de la enfermedad cardiovascular, con dos especialistas muy bien preparados en la parte de imágenes médicas. También después la combinación que estamos viendo en muchos de nuestros pacientes de falla cardíaca, enfermedad renal. Y terminaríamos para el 10 de marzo, o sea, son 4 martes seguidos, con la parte de cómo podemos optimizar el manejo de la diabetes y también más allá de la parte aguda, cómo podemos llevar esto bien desde el lado ambulatorio. Entonces los invitamos a que cada martes a las 6 durante estas 4 semanas nos acompañen y como les digo, si ustedes creen que hay algo que no estamos tocando, que si hay alguna duda todavía como que puede resolverse en un futuro seminario, pues estamos seguros y desde el colegio la verdad que nos han tratado con las puertas abiertas para este tipo de iniciativas y nuestra ilusión es poder seguir trabajando en algo similar en otros temas también. Entonces, nada, eso era. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, pero esa era la agenda también para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues bienvenidos, ahí estamos empezando con la parte más de redes sociales, ahí nos pueden buscar sobre todo en Instagram con este nombre de usuario. Y pues ahí estaremos para lo que podamos ayudar en las diferentes esferas donde ustedes estén, sea público, sea privado, sea aquí a nivel metropolitano, agraria metropolitana o a nivel periférico. Pues nuestra idea es poder participar con ustedes también en el futuro en diferentes actividades. Entonces, sean todos muy bienvenidos y ahora voy a dejar yo de compartir pantalla para que el doctor Chavarría pueda iniciar con la presentación. Listo, ahí, Se ve perfecto, Javier, doctor. nada más, Perfecto. ahí me confirma, ¿verdad? Se ve todo bien y que se oiga bien también el micrófono, sí. Bueno, Correcto, doctor. yo veo De una hecho, dona que hasta ahora da hambre. Ahí veo una dona, sí. Claro. estamos con casi Entonces, estamos casi con 200 personas. Hay bastante buenísimo, quórum. buenísimo. Un éxito de quórum. Listo, entonces para comenzar, esta primera sesión, como les decía Javier, es sobre cetoacidosis diabética y la nombramos Dulces Sueños, sobre todo porque nosotros decimos que donde haya un emergenciólogo exponiendo tiene que haber un nombre dramático, entonces le pusimos Dulces Sueños por eso. Como ven, vamos a estar los Javieres exponiendo, entonces la idea es que sea lo más práctico posible y queremos que esta sesión sea muy útil sin importar dónde usted trabaje. Si usted trabaja en un primer nivel de atención, trabaja en un hospital periférico, en un hospital central,
es médico general, es interno, es estudiante o es residente o especialista, que tenga puntos que le sean de utilidad. Esta sería entonces la agenda de lo que queremos ver. Vamos a comenzar con un caso clínico que es ilustrativo. Luego vamos a hablar de un poco de algo que yo hablo mucho en emergencias, que es el triage metabólico, que en mi opinión personal, para una persona que está en un primer nivel de atención es sumamente útil porque le ayuda a definir qué paciente debería ser trasladado a un mayor nivel de manera rápida. Que ahora les voy a contar algunas de las dudas que yo tenía cuando era médico general. Luego vamos a hablar, Javier y yo, sobre un poco del diagnóstico de cetoacidosis diabética en 2026, después de las últimas guías internacionales. Vamos a centrarnos en los tres grandes pilares de tratamiento: crioterapia, algo que conocemos en NUMUS como el semáforo de potasio, y luego protocolos de insulina, tanto subcutáneos para cetoacidosis leve como protocolo de insulina intravenosa. Queremos siempre buscar el trigger y luego vamos a terminar con algo de perlas y pinos. Entonces, para no retrasar más el inicio, vamos a comenzar con este caso clínico, que mi hija Jimena quería que se llamara Don Alex, entonces así le vamos a nombrar al paciente. Don Alex es un paciente que es de 58 años, el señor es diabético, tenía más de 15 años de ser diabético y ha estado solamente con metformina, sitagliptina, pero no tiene un buen control. Tiene una glicosilada en su último control por la consulta externa que está en 9.5. Además de eso, conocido hipertenso, y el paciente es obeso. Recientemente le habían hecho un ecocardiograma que tenía una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que estaba en 45%. Entonces decidieron que por la falla cardíaca y por la diabetes le iban a iniciar empaglifosina, un inhibidor de CGLT2, para tratar ambas patologías. Ese día el paciente consulta al servicio de emergencias con este motivo de consulta. Dice que tenía más o menos 3, 4 días de estar con disuria, con dolor en flanco, con fiebre, que había cuantificado en el hogar en más de 38.5 grados centígrados. Al servicio de emergencias llega con vómitos, con náuseas, con el ataque del estado general, llega en respuesta inflamatoria sistémica, y cuando le tomamos los signos vitales, que es lo que está haciendo aquí la enfermera al puro inicio, nos llamaba la atención varios puntos. Era un paciente de base hipertenso y la presión de ingreso estaba en 105/65, la cual está bajo para su basal. Venía taquicárdico en 120, venía taquipnéico con frecuencias respiratorias medidas que oscilaban entre 28 y 30 respiraciones por minuto. Venía febril en 39 grados centígrados y la glicemia, que le hicieron por micrometro, nos llamaba la atención que estaba en 188 miligramos por decilitro. Entonces aquí tal vez, y para hacerlo como un poco más conversatorio, Javier, cuando ves así el paciente llegar, ¿qué te llama la atención desde el punto de vista endocrino? Digamos, si te llamaran Sí, para que lo vieras también y veas tu valoración. claro, ahorita lo vamos a hablar un poco, pero no sé si a ustedes les pasa como a uno, que a nosotros nos enseñaron que uno solo piensa, pues ustedes ven el título y dice cetoacidosis diabética, entonces seguro dijeron ustedes, bueno, nos van a hablar de diabetes tipo 1, ¿verdad? De muchachos jóvenes de 10, 15, 20 años, y la cetoacidosis solo se ve en personas jóvenes. Entonces ahí tal vez como para ir derribando de una vez mitos, ¿qué pensamos nosotros desde el lado endocrino? Que si alguien llega así tan inestable en cuanto a la taquicardia, la taquipnea, esa hipotensión que para nosotros por lo menos no nos agrada mucho entender que eso está pasando, sí pensamos que este tipo de complicaciones se pueden ver también en otros escenarios de la diabetes. En diabetes tipo 2, vamos a hablar después de otras posibles causas de diabetes. Pero tal vez el primer mensaje que si podemos ir abriendo un poquito la mente es que nos quitemos la idea de que diabetes tipo 1 es la única que puede causar cetoacidosis, o inclusive para hacer esto más difícil, también hay que quitarnos la idea de que diabetes tipo 1 solo puede debutar en alguien joven, de menos de 20, menos de 15 años. O sea, el doctor Chabria no me deja mentir que hemos visto que existe la diabetes tipo 1 en gente de 40, 50. Siempre hablamos un poquitito como una historia de endocrinos de quién tiene a la persona que le ha debutado mayor en cuanto a la diabetes tipo 1 y se sorprenderían que 60, 65 años. Obviamente va bajando la frecuencia, pero tal vez es llevarnos esa idea de que la cetoacidosis se puede presentar en diferentes escenarios. Entonces, desde ahí, como siempre, tener ahí la posibilidad diagnóstica como en parte su diagnóstico diferencial. Buenísimo. Y este paciente cuando llega al servicio de emergencias y le tomamos los signos vitales, vemos todo lo que hablamos de la respuesta inflamatoria sistémica, lo que yo quisiera como
el siguiente mensaje que quisiera como dejar al público es algo que conocemos como triage metabólico, es decir, lograr identificar los pacientes que tienen un alto riesgo y que uno debería ser más agresivo porque se pueden deteriorar rápidamente si no lo hacemos así. Y aquí lo que quiero es como recordar cuando yo estaba, como cuando Javier Chavarría estaba como en 2013, 2014, era médico general en servicio social. Recuerdo que yo decía, a mi primer nivel de atención me llegan un montón de pacientes en hiperglicemia y yo no los iba a mandar a todos al hospital. Entonces, ¿cómo identificar ese paciente que se puede deteriorar, que sí se beneficia de tomar gases, ya sean arteriales o venosos, y de una estratificación adicional en un hospital? Eso es el primer punto que quisiera que toquemos en este módulo. Entonces vamos a tocar como un triángulo con tres vértices. El primero es la macrohemodinamia. Cuando uno dice macrohemodinamia se refiere a toma de signos vitales, que es algo que uno puede hacer en cualquier centro de salud, desde Levi's, clínica, hospital periférico, hospital central. Pues obviamente si ya llega francamente hipotenso, ya a todo el mundo le llama la atención. Pero hay tres cosas en signos vitales que quisiera que hilemos un poquito más fino. El primero es la frecuencia respiratoria, que si ustedes ven, cuando uno ve expedientes de pacientes, hay un montón de pacientes que les ponen frecuencia respiratoria en 18 porque nada más apuntan esa frecuencia. Entonces, es importante hacer énfasis en medir adecuadamente la frecuencia respiratoria y recordar que es uno de los datos más sensibles y tempranos que se altera en un paciente con acidosis metabólica. El segundo punto, en cuanto a signos vitales, es utilizar de manera consistente y sistemática el índice de shock, que es básicamente es un cálculo muy sencillo, es agarrar la frecuencia cardíaca y dividirla entre la presión arterial sistólica. Eso quiere decir que usted lo puede medir en cualquier lugar. Un valor de más de 0.9 es anormal. Entonces, visualmente, si usted ve que la frecuencia cardíaca es mayor que la presión arterial sistólica, ese índice de shock es mayor a 1 y por ende está anormal. Si recordamos el caso de don Alex, llegó con una frecuencia cardíaca en 120 y una presión arterial sistólica en 105. Es decir, tiene un índice de shock anormal. Segundo punto importante. Y el tercero es también enfatizar que aparte de lo que Javier hablaba de las edades y los tipos de diabetes, el otro punto es que ahora con los inhibidores de SGLT2, cada vez más tenemos pacientes que vienen ya en cetoacidosis, pero con una glicemia normal, que es lo que en los últimos años hemos conocido como cetoacidosis euglicémica. Ese sería el primer vértice para estratificar cuál paciente es de mayor riesgo. El segundo vértice de este triángulo de triage metabólico sería datos de perfusión clínica. Y a mí me gusta decir que el cuerpo nos da como tres ventanas para que usted de manera clínica pueda ver cómo está la microcirculación del paciente. Y a mí me gusta decir que la mnemotecnia es BUS, B-U-S. La B es de brain, o sea, de perfusión cerebral. Si usted tiene un paciente que tiene encefalopatía, que está somnoliento, que está, o más bien agitado, eso podría ser traducción de que tiene hipoperfusión cerebral. La U es de urinario, o sea, de gasto urinario. Un paciente con hipoperfusión renal puede tener un gasto urinario disminuido. Aquí hay que hacer la salvedad que alguien con cetoacidosis puede tener diuresis osmótica y si toma inhibidores de GLT2 o algún otro diurético, aún más. Entonces puede ser que tenga una diuresis que está dentro del rango normal a pesar de que esté hipoperfundido el riñón. Y la S, que es muy importante recordarla, es de skin, o sea, de piel. Entonces, revisar que no tenga niveles fríos, si tiene un llenado capilar que está anormal, mayor a 3 segundos, que no tenga piel moteada. Con esos hallazgos que son muy clínicos, usted podría identificar pacientes que están hipoperfundidos a pesar de que los signos vitales estén dentro de rangos normales. Y vamos, eso usualmente lo hacemos, pero aquí quiero meter una pincelada de lo que son scores, que son scores validados, y la toma de gases. Y vean que no pongo gases arteriales porque ya está claro que en cetoacidosis y en trastorno metabólico los gases venosos son equivalentes. Entonces, tocando un poco de scores, este es uno, no es el único, pero es uno de los scores mejor validados. Se llama el score News 2. Es un score que fue publicado y que ha sido repetidamente validado, sobre todo por los grupos británicos. Esto es una gráfica, por ejemplo, en pacientes con sepsis. Entonces, a mí me gusta este score porque son puros hallazgos clínicos. Si ustedes ven, vienen puros signos clínicos y nivel de conciencia. ¿Por qué me gusta? Porque entonces usted puede usar un News 2 en cualquier hospital. No ocupa laboratorio, no ocupa gases, o sea, lo puede hacer clínicamente. Y usted lo gradúa en diferentes puntajes. Para sepsis, que es esta gráfica, usted cuando tiene un paciente que tiene una sospecha de infección y un News más de 5,
le hace un abordaje más agresivo. ¿Cómo podríamos hacer algo parecido para cetoacidosis? Entonces, si usted tiene un paciente que tiene una descompensación diabética y tiene un NEWS más de 5 puntos, ese paciente debería de recibir estudios adicionales. Y si está más de 7 puntos, es un paciente con muy alto riesgo de deterioro en los siguientes minutos a horas. Entonces, si está en su hospital y su paciente que viene con una descompensación diabética tiene un NEWS más de 7 puntos, ese paciente debería ser trasladado a una unidad donde pueda ser adecuadamente vigilado de manera continua y ampliarle los estudios. Entonces, este es otro mensaje que yo quisiera que se lleven, porque es algo que en cualquier lugar pueden utilizar y poder estratificar, no a ojo, sino con un hallazgo objetivo y validado. Usted tiene un news más de 5, sobre todo más de 7, entonces le va a enviar gases. Y dijimos que no tienen que ser necesariamente gases arteriales, porque para trastornos metabólicos hay evidencia clara que la diferencia de pH, si toma un gas arterial o venoso, es de alrededor de 0.03 unidades. Y la diferencia de bicarbonato anda entre 1 y 1.5 miliequivalentes, lo cual quiere decir que para un trastorno ácido-base como la cetoacidosis, usar gases venosos o gases arteriales es completamente equivalente, con menor incidencia de dolor al paciente y menor incidencia de complicaciones. Entonces, eso fue lo que hicimos con Don Alex. Lo estratificamos, usamos el triángulo del triage metabólico y tomamos los gases venosos en este caso. Utilizamos iStat, que es una tecnología que le da el resultado de los gases en menos de 2 minutos, con lo cual usted puede tomar decisiones al pie de la cama del paciente, y estos fueron los gases que obtuvimos. Un pH en 7.1, con un bicarbonato en 10 y un PCO2 en 22. Es decir, trastorno primario, acidosis metabólica. Aquí la charla no es de gases arteriales, pero nada más recordar y hacerle el recordatorio a todos los asistentes que cuando uno tiene una acidosis metabólica, la compensación es respiratoria y uno puede calcular qué tan bien está compensando con la fórmula de Winter. Si ustedes la utilizan, van a ver que ese CO2 del paciente está en un rango adecuado. Entonces, ese paciente tiene una acidosis metabólica con adecuada compensación respiratoria. Y a toda acidosis metabólica uno tiene que poner el apellido. Y cuando yo digo poner el apellido es si tiene anion gap aumentado o normal. Este caso en particular tenía un anion gap aumentado. Entonces, cuando usted tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado, hay un diagnóstico diferencial. Obviamente, esta charla es de cetoacidosis, entonces eso es lo que va a terminar teniendo Don Alex. Pero si es un paciente que llega a su servicio de emergencias y es un señor complejo, con múltiples comorbilidades, es adecuado hacer el diagnóstico diferencial para no hacer anclaje y un diagnóstico precipitado. ¿Cuáles son algunas mnemotecnias que nos ayudan a hacer este diagnóstico diferencial? La más clásica y la más tradicional es el mood bias, que son cada letra es una patología o una entidad que puede generar acidosis metabólica de anion gap aumentado. Entonces, ustedes ven aquí, está la M de metanol y también hay otros alcoholes tóxicos como el propilenglicol y el etilenglicol que ahí salen. La uremia, la B de DKA o cetoacidosis diabética en inglés, la I de isomiazida o de iron, que es el hierro en inglés, la L de lactoacidosis y la S de salicilatos. Lo que sí me pasa a mí, por lo menos, es que esta mnemotecnia es útil y si uno la usa muchas veces, pues se va a acordar. Pero tal vez si usted está en una sala de shock y está estresado y hay una gran cantidad de decisiones, tal vez es un poco compleja de recordar, sobre todo si usted no la ha repasado con anterioridad. Entonces hay algunas mnemotecnias más sencillas que incluyen las causas más frecuentes. Entonces, por ejemplo, esta es una mnemotecnia que son solo 4 letras para que sea mucho más sencillo de recordar. Y es la mnemotecnia Killer. La K es de cetoacidosis, recordando que puede ser cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica o cetoacidosis por inanición. La L es de lactoacidosis, que es la acidosis láctica, ya sea tipo A o tipo B, y la R es de renal, o sea, de uremia. Si usted tiene un paciente con acidosis metabólica de anion gap aumentado, es decir, un anion gap de más de 12, no tiene cetoacidosis, no tiene lactoacidosis y no tiene lesión renal, entonces ahí usted mete algunas causas como ingesta, que es la I. Entonces, por ejemplo, busca si tiene ingesta de alcoholes tóxicos, de metformina, de hierro, isoniazida, u salicilatos u otras causas tóxicas que pueden dar acidosis metabólica. Entonces, volviendo a nuestro caso de Don Alex, hicimos el anion gap, estaba mayor a 2, estaba en 22, medimos medimos específicamente el beta-hidroxibutirato y estaba elevado,
y tenía una glicemia normal. Entonces llegamos al diagnóstico de cetoacidosis, que lo hemos conocido como cetoacidosis euglicémica, aunque vamos a ver que eso ya ahora cae dentro del diagnóstico de cetoacidosis. Y aquí es donde, entonces, tal vez cuando uno ve a este paciente, tal vez quisiera como preguntarle a Javier, en qué tipos de diabetes piensa uno? O sea, ¿qué más piensa uno antes de ya comenzar como todo el manejo de la cetoacidosis? Sí, ahí lo que uno hablaría desde el lado endocrino es que lo más importante cuando hay una cetoacidosis es que uno está pensando no tanto en el tipo de diabetes, sino en un estado de insulinopenia. O sea, sí, también se pueden llevar algo y de aquí es que alguien que llegó a un estado de cetoacidosis por la diabetes es porque le faltó insulina de alguna manera, que no es lo mismo que decir diabetes tipo 1, porque a alguien, por ejemplo, con diabetes tipo 2 que está descompensado por un factor gatillo, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, puede entrar en un estado de insulinopenia relativa ante la alta resistencia que tiene, un páncreas que está como aturdido, llamémoslo así, entonces no equipara ese requerimiento que hay fuera, hay barrera para que actúe la insulina. Entonces, tal vez llevarnos esa idea que desde nuestra cabeza, cetoacidosis igual a falta de insulina. Y esto puede sonar como lógico, pero inclusive hasta el paciente le puede servir esta información, porque es muy común que esto se pueda atajar antes de que llegue a emergencias. Como a nosotros nos toca ver tantas personas con diabetes, pues uno lo que trata es de educarlos porque el que ya llegó a emergencia fue porque se montó tal vez en un carro que fue chocando por diferentes lados y fue maltratándose hasta que llegó a emergencias. Pero, por ejemplo, y usando algo práctico el día de alguien empezó con un virus de vómito y diarrea y eso hizo que estuviera con náusea, no quería comer y como no comió, no se puso su insulina y tenía diabetes tipo 2 en este ejemplo y estaba con un SGLT2, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, lo que uno le dice a ese paciente es, trate de alguna manera a ver qué sí puede tolerar con carbohidratos para que no deje de ponerse la insulina, porque tal vez como el reflejo de la gente es decir, no, si estoy con náuseas, vómitos, diarrea, no como, no me pongo insulina, no se me va a bajar el azúcar, pero tampoco se me va a subir. Pues todo lo contrario, ¿verdad? Un estado de hipoperfusión tisular, de poca ingesta, de poco aporte de insulina exógena en estos pacientes que lo están usando, es como una receta perfecta para una cetoacidosis en alguien que tiene diabetes tipo 2 inclusive. Entonces eso, si nos podemos llevar algo práctico, número uno, eso, que alguien que entró en cetoacidosis es porque le falta insulina. Y no es una sorpresa que ahora vamos a ver que el tratamiento principal es eso. Pero bueno, aprovechando esta diapositiva, lo que ustedes ven ahí es que a nosotros sí nos interesa saber cuando alguien llega a cetoacidosis si tiene una diabetes un tanto diferente. ¿Qué significa eso? Que tal vez estaba como diagnosticado como una persona con diabetes tipo 2 y uno recibió la interconsulta, fue allá a ver emergencia y dice, no, hay cosas que no me calzan. ¿Qué preguntamos nosotros del lado endocrino? La edad a la que se dio el debut. No es raro que gente con 45, 50, que ya tiene 15 años de tener su diagnóstico de diabetes, pueda entrar en una categoría que se llama la diabetes LAD, que viene de una diabetes autoinmune latente del adulto, por sus siglas en inglés, que tal vez a ustedes o a mí nos enseñaron en algún momento como diabetes 1,5, que inclusive, no sé, yo le pondría 1,2 o 1,3 porque es más parecida a la diabetes tipo 1 que a la diabetes tipo 2, aunque a veces es difícil clasificar a ese paciente porque no debutó inmediatamente necesitando insulina, tal vez vivió 1 o 2 años con tratamientos orales y fue después que progresó a requerir insulina. Lo otro es que tal vez no es ese fenotipo de tanto sobrepeso, obesidad, tener una contextura media, digamos, de no tanta obesidad o resistencia a la insulina, pero lo que sí suele tener son anticuerpos. Entonces son como esos tres criterios que usamos nosotros para ese tipo de diabetes que es la que haya debutado cerca de esa edad media de 30, 35 años, que tenga presencia de autoanticuerpos, que es como otras características, que eso a nivel institucional o a nivel privado se puede medir. Y lo otro es que haya aguantado tal vez 1 o 2 años sin utilizar insulina, solo con agentes orales, pero una progresión rápida por esa autoinmunidad. Entonces, eso, como que pensamos, porque hay más o menos como un 5-8% de los casos que están catalogados como diabetes tipo 2 que tienen este tipo de diabetes. Entonces, no es que solo lo ven los endocrinos. Ustedes esta semana van a ver a alguien con diabetes LA, entonces empiecen allá a pensar. También podría venir la pregunta, bueno, como ya está ahí en emergencia, yo estoy en un hospital que tiene su laboratorio de hormonas, voy a mandarle a medir el péptido C, por eso lo pusimos aquí. No es tan buena idea medir el péptido C en agudo, justo por lo que les estaba diciendo, que como alguien llega en cetoacidosis en un estado de insulinodeficiencia, ¿verdad? Sea absoluta o relativa, en ese momento el péptido C va a estar bajo.
O sea, lo más común en una cetoacidosis que llegó a ese estado es que si lo medimos en agudo, el péptido C va a salir bajo, pero puede que una vez compensado el paciente, que ahorita vamos a hablar de eso, ya este péptido C como una señal de producción de insulina se recupere. Inclusive, seguro recordarán que cuando alguien hacía el debut de diabetes tipo 1, había una fase que le llamábamos luna de miel, o sea, que debutaban, hacían la cetoacidosis y a los 6 meses, un año, hasta podrían estar libres de insulina, aún teniendo diabetes tipo 1, porque entraban a esa fase de luna de miel. Eso significa que inclusive en gente que tiene mucha insulinopenia puede haber una secreción residual de insulina. Y aquí el mensaje práctico también, porque la idea es que se lleven cosas prácticas, es que nosotros no solemos medir tanto insulina porque pasa algo. En este caso, pongamos este ejemplo de este paciente, resulta que él llegó a un servicio de urgencias, pero se estaba poniendo insulina en la casa. Si nosotros medimos la insulina, vamos a medir la insulina que se estaba poniendo, ¿verdad? No la que él está produciendo. El péptido C, que es algo que se secreta o co-secreta con la insulina, si lo recuerdan, la insulina tiene como la cadena alfa, la cadena beta, y el péptido C en la estructura preliminar es como lo que une esas cadenas. Entonces uno puede medir de cierta manera la secreción de insulina con el péptido C. Entonces, como que eso sí lo hacemos, pero en un segundo tiempo. Ahora lo vamos a hablar al final, tal vez no propiamente en el cuadro de emergencias. Lo que a veces sí agradece uno como endocrino es, si el único contacto con el hospital que tuvo el paciente fue en emergencias y se pudieron tomar los anticuerpos, ahí sí, que inclusive la doctora Sadi nos pregunta que qué anticuerpos se le deben solicitar. Pues ahí nosotros pediríamos los anticuerpos anti-insulina y anti-GAT. Voy a escribírselos aquí para que lo puedan ver. Anti-GAD. Son como los dos que tenemos a nivel institucional. A nivel privado se pueden pedir algunos otros más que tienen que ver como con el islote pancreático, un transportador de zinc. Hay como 4 que se pueden pedir, ese antiinsulina, anti-GAT, este que es el transportador de zinc y otro relacionado con el islote pancreático. Pero en esencia esos 2 que tenemos en la institución son suficientes en la mayoría de casos para documentar algo de autoinmunidad, sea en diabetes LADA, en diabetes tipo 1, podemos verlo. Y ahora hay una nueva categoría de diabetes que es asociada a tratamientos de quimio, de inmunoterapia, que también puede ser como una de las causas de que se dé una diabetes autoinmune en gente mayor, que están con tratamientos oncológicos de estos de nueva generación y desarrollaron una diabetes autoinmune. Entonces, tal vez, para responder la pregunta puntual que viene ahí, yo diría que no, que en ese momento no es la prioridad saber el tipo de diabetes en el estado de emergencia, sino resolver, y ahorita vamos a hablar de por qué importa resolver lo que está pasando, pero sí, en el final de la charla que vamos a tener es, al momento del egreso de ese paciente, pues sí no se puede ir ahí nomás con la idea de que ya resolvió su cuadro agudo, sino que ahí sí vamos a pensar en el tipo de diabetes. Demasiado bien. Entonces, haciendo este como abordaje, habiéndolo estratificado, habiendo visto eso, llegamos al diagnóstico de cetoacidosis diabética. Pues quisiéramos revisar cuál es la literatura más actual de cómo se diagnostica en 2026 cetoacidosis diabética. Es una comparativa de cómo lo hacíamos hace unos años y cómo lo vimos, por ejemplo, en la universidad y cómo las guías más recientes recomiendan hacer el diagnóstico. Entonces, si uno ve los criterios clásicos del artículo de Kitapchi y un PRS, que es como por ahí de 2009, 2010, ellos hablaban que fueron los criterios que siempre hemos usado, ¿verdad? De hiperglicemia más de 250, la cetonuria o cetonemia, que se sea muchas veces cualitativa, con clínica reactiva, hacer acidosis metabólica con pH y bicarbonato disminuido y un anion gap más de 12. Ahora se trata de utilizar los criterios que salieron en las guías del 2024, que fueron unas guías muy interesantes que vale la pena revisar, porque son guías de varias sociedades. Está la ADA, la ACE, la Sociedad Europea y la Sociedad Británica. Y vean que tienen algunos criterios que cambian un poco, que es importante revisarlo. El primero es que ya entonces en la B de diabetes, digamos, del número de glicemia, ellos lo bajan a mayor a 200 y no más de 250, pero inclusive, aunque no esté en hiperglicemia, si tiene historia de diabetes ya podría caer dentro de la cetoacidosis. Es decir, metimos ya dentro de la cetoacidosis a todos los pacientes con cetoacidosis euglicémica. Luego el siguiente punto es que la cátedra de cetosis ya no lo hacemos de manera cualitativa, sino más bien con el gold estándar, que debería ser medición sérica de beta hidroxibutirato. Y ahora van a ver unas diapositivas de cuáles son los múltiples motivos por los cuales beta hidroxibutirato debería ser lo que se trate de medir en su hospital. La A de acidosis se vuelve un criterio más inclusivo. Usted puede tener pH
o bicarbonato, ya no ocupa los dos, porque se ha visto que pueden tener trastornos mixtos ácido-base y que tengan algo adicional, ya sea metabólico o respiratorio, entonces puede ser uno o el otro. Y finalmente el Anion Gap, que sí es útil, usted lo podría utilizar y nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial, pero es mucho más importante la detección de la cetosis mediante el gol estándar, que es el beta-hidroxibutirato. Una vez que hicimos el diagnóstico de cetoacidosis, deberíamos de tratar de ver cuál es la estratificación en leve, moderado y severo. Si ustedes recuerdan el caso de don Alex, tenía un pH en 7.1, un bicarbonato en 10, tenía un ion gap más de 12 y tenía un beta-hidroxibutirato que estaba en 4.2. Entonces cae dentro del grupo de cetoacidosis moderada. Si ustedes ven aquí, uno utiliza el pH, el bicarbonato, utiliza el anion gap, y es importante que el estado mental es parte de los criterios. Si usted tiene un paciente con cetoacidosis que tiene un estado mental alterado, ese paciente debería ser, por definición, catalogado como severo. El otro punto importante, por lo cual es importante decir si es leve, moderado o severo, es porque eso nos va a repercutir en el tratamiento del paciente. No solo en qué tan agresivo soy. Ahora Javier nos va a hablar un poco más de en qué pacientes, por ejemplo, podríamos utilizar dosis subcutáneas de insulinas ultra rápidas, por ejemplo, en dosis leve, sino que también nos puede ayudar a ver en dónde dispongo a mi paciente. ¿A qué me refiero? Un paciente con cetoacidosis moderada debería estar en un lugar que esté vigilado, por ejemplo, en una unidad de observación. Pero una cetoacidosis severa idealmente debería estar en una unidad de cuidados intensivos si eso está dentro de las posibilidades de su centro. El siguiente punto que quisiera como volver a enfatizar es el hecho de que el beta-hidroxibutirato debería ser de aquí en adelante lo que uno aspire a tener, porque ese es el gol estándar. Hay múltiples motivos. Cuando uno utiliza beta-hidroxibutirato en sangre, está midiendo ese cetoácido, que es el principal cetoácido que se produce o que está presente en un paciente con cetoacidosis. Si usted lo que mide es tirita reactiva de orina, por ejemplo, lo que mide es principalmente acetoacetato. Entonces, la mejor manera como de recordarlo es cuando usted lo que mide es el acetoacetato en la tira reactiva, está como manejando un carro viendo solo por el retrovisor. Está viendo lo que pasó hace 2, 4 horas. Versus medir beta-hidroxibutirato, usted está midiendo en tiempo real lo que va pasando. Aquí queremos hacerles una gráfica, un cuadro como comparativo de las cosas por las cuales beta-hidroxibutirato es el ideal. Entonces, primero, que de 75 a 90% de los cetoácidos presentes en cetoacidosis son beta-hidroxibutirato. Es el que usted debería de medir. Por eso es que tiene una alta sensibilidad para detectar esta patología. Refleja en tiempo real lo que está pasando. Entonces, cuando usted tiene un paciente que llega en cetoacidosis, si usted lo que mide es tirita reactiva de orina, podría pasar que esté en franca cetoacidosis, pero la tirita reactiva salga positiva débil. Y eso es porque lo que usted está midiendo es acetoacetato, que no es el principal cetoácido en esta patología. Y cuando comienza el tratamiento, que ya vamos a hablar de la hidratación con fluidos, de potasio, de insulina, y el paciente comienza a mejorar, ese beta-hidroxibutirato se comienza a metabolizar acetoacetato y luego ya se termina de metabolizar. Pero entonces va a haber un momento donde el beta-hidroxibutirato baja y aumenta el acetoacetato. Entonces, si usted sigue a ese paciente con tirita reactiva, va a tener en algún momento un aumento paradójico y usted va a pensar que está empeorando, cuando clínicamente más bien va hacia la mejoría. Por eso entonces, por múltiples razones, la utilidad del beta-hidroxibutirato no solo es el adecuado para diagnóstico, sino que es el adecuado para criterios de resolución. Ahora, quisiéramos como hacer un par de diapositivas, tal vez como para englobar cómo un paciente como don Alex llega a este momento. Entonces aquí tal vez quisiera darle paso a Javier para tal vez como explicarnos un poco como de la fisiopatología de cetoacidosis en general, pero también cómo los inhibidores de CGLT2 influyen en ese caso para tener esa glicemia dentro de rangos, digamos, normales. Ok, ahí bueno, y haciendo una especie de transición para empezar a explicar esto, creo que tiene que ver un poquito con las preguntas, como para que no se nos vayan quedando por ahí. Lo de los gases venosos y arteriales que pregunta el doctor Coronado, sí es todo un tema, porque créannos que una vez estuvimos ahí detrás de poder hacer esto en un laboratorio privado, convencional, y fue difícil que lo pudieran procesar, porque casi siempre es donde haya unidades de emergencias. O sea, por lo general
Puede que yo esté equivocado y tal vez el doctor Chavarría sabe más, pero casi siempre si ustedes van a pedir de forma privada unos gases venosos, termina siendo en un ambiente más de servicios de emergencias o clínicas, hospitales que tengan por lo menos como la maquinita, por llamarlo así, de gases, ¿verdad? Que las manejan muchas veces hasta los mismos terapistas respiratorios. Entonces, nada más eso porque sé que el doctor Corona había preguntado. Y que ya vamos a entrar con esto de la parte del uso de los SGLT2, el doctor Solórzano nos pregunta que qué implicaciones tiene que alguien tenga LADA en el manejo posterior que uno va a dar. Y creo que se conecta muy bien con esta diapositiva porque inclusive terminó siendo el uso de los inhibidores de SGLT2 como una pista diagnóstica para pensar que alguien podría tener LADA y no lo sabía. ¿A qué queremos llegar con esto? Y aprovechemos esta diapositiva. Hablamos que en la existe deficiencia de insulina, que es el primer cuadrito que ustedes ven en la izquierda de la pantalla. Entonces, ¿quiénes tienen deficiencia de insulina? Gente con diabetes tipo 1, gente con diabetes LAA, que también tienen más insulinodeficiencia que la gente con diabetes tipo 2. O les decía que aún alguien con diabetes tipo 2 puede tener deficiencia de insulina relativa, perdón, si tiene un factor descompensante, si tiene demasiado estado de resistencia, si hubo un proceso infeccioso, un evento cardiovascular, o sea, un evento descompensante puede ser que alguien con diabetes tipo 2 también entre en deficiencia de insulina. Pero bueno, en este caso en particular, con la pregunta del doctor Lenin, la diabetes tipo LA reúne eso, que tiene deficiencia de insulina. En el centro van a ver ustedes que es muy importante para que se dé la cetoacidosis que entren las hormonas contrarreguladoras. Que ahí siempre vamos a recordar a 4 hormonas contrarreguladoras: el cortisol, la hormona de crecimiento, la adrenalina y el glucagón. Y tal vez en este último nos centramos en el glucagón, en este ejemplo, porque los inhibidores de SGLT2 promueven la producción de glucagón por la célula alfa. ¿Qué significa eso? Que en un estado de descompensación con insulinodeficiencia relativa, más el uso de los inhibidores de SGLT2 que nos está subiendo el glucagón, hay como un escenario perfecto donde puede haber aumento de la gluconeogénesis hepática y que eso sea como un productor de hiperglicemia que junto con las hormonas contrarreguladoras que están promoviendo la liberación de ácidos grasos libres por la lipólisis que hay, se nos forme la cetogénesis y ahí vengan los cetoácidos. Entonces esta mezcla de hiperglicemia con cetoacidosis nos da la cetoacidosis diabética. Tal vez la diferencia al lado derecho de la diapositiva es que como tenemos un tubo abierto a nivel renal donde el SGLT2, que el medicamento que usamos que inhibe ese SGLT2, hace que sigamos con glucosuria y entonces que no haya esa elevación tan marcada del valor de glucosa. Se pelea un poco con el nombre de euglicémica porque tampoco es tan euglicémica, así va a estar en 180, 190, 200, 210, o sea, sí hay algo de hiperglicemia. Lo que pasa es que como están despiertas esas hormonas contrarreguladoras en un mayor tono, es más fácil entrar en cetoacidosis aún sin valores tan altos de glucosa, que están como, digamos, modificados para un poquito más bajo el valor por esa salida que hay en orina, por esa glucosuria. En sencillo y que les puede servir a ustedes en los servicios, inclusive en medicina general, ni siquiera de emergencia, sino que les llegó un paciente, pues nosotros íbamos a ver en el examen general de orina a veces avisos. Yo sé que el doctor Chavarría nos acaba de explicar que preferimos la medición plasmática, pero si vemos gente que tiene cetonas positivas en orina y glucosuria también porque está usando los inhibidores de SGLT2. Ahí obviamente la clínica manda, pero sí es como una especie de aviso y uno rápido, como endocrino, le pregunta a ese paciente, ¿qué tanto está tomando licor? Porque no sé si lo vieron ahora que el doctor lo presentaba, el exceso de licor puede ser una causa de cetonas. Y qué tanto hace ayunos prolongados, que eso sí también puede ser otra de las causas. Entonces, como que salgamos un poquito del escenario de emergencias, esos pacientes que andan ahí como jugando con fuego, porque toman mucho licor, porque dejaron de comer por un tiempo largo, entonces no se inyectaron insulina, son más propensos a entrar en este estado de cetoacidosis, inclusive euglicémica, si utilizan inhibidores de SGLT2. Entonces, un poco como lo que está pasando al mismo tiempo en este paciente que utiliza estos medicamentos. Y para terminar de responderle al doctor Lenin, porque tal vez ahí no le terminé de responder, es que si ya un paciente que estaba catalogado como diabetes tipo 2, nos damos cuenta que hizo esta cetoacidosis y nos da la impresión que puede tener una diabetes LAA, somos un poco más reacios a reiniciar ese SGLT2 porque podría volver a suceder. Si se hace, que en algunos casos, para responder la pregunta, sí lo hacemos por el beneficio renal, el beneficio en falla cardíaca, sí hay que educarlo demasiado y tener mucho cuidado con licor,
con ayunos prolongados, con no dejar de utilizar la insulina para que no entre en este estado de insulinodeficiencia, o si hay un factor agudo descompensante, se suspende el SGLT2, que viene una cirugía, que tuvo un evento cardiovascular, que tuvo este cuadro que les decía yo de vómito o diarrea, que va a hacer una maratón. O sea, si sabemos que va a haber un estado agudo que cambia el metabolismo de nuestro cuerpo, si hacemos una pausa del SGLT2, que lo bueno que tienen estos medicamentos es que si se suspenden, rápidamente sacamos al paciente del riesgo. Entonces, por aquello, para ir respondiendo las preguntas, y creo que podemos seguir. Buenísimo. Y como en Lumos quisiéramos como ser como muy inclusivos, entonces tratamos de poner datos importantes, importantes donde usted esté trabajando. Entonces aquí quisimos también meter, que es una pregunta típica que me hacían a mí cuando estaba en residencia, cuáles son como las 4 enzimas que más se ven alteradas cuando uno está en cetoacidosis. Entonces también les pusimos como un cuadro por si usted es residente para que lo pueda tener como, por así decirlo, como polvo en sus rotaciones, ¿verdad? Entonces, de lo que hablaba Javier, ¿verdad? Entonces, de la gluconeogénesis, que ya Javier más que en detalle habló, la principal enzima que se ve afectada, que se activa anormalmente es la fructosa 1,6-bisfosfatasa, que es en parte porque hay menos insulina y en parte por el aumento de las hormonas contrarreguladoras, que ya Javier mencionó. A esto aunado la glucogenólisis, ¿verdad? Entonces, la degradación de ese glucógeno, principalmente por la glucógeno fosforilasa, que sería la segunda enzima, y que en cetoacidosis, este es tal vez el punto más importante, es la combinación a nivel de la parte de tejido graso, que hay una lipólisis aumentada por la activación de la lipasa sensible hormona, que en el hígado a nivel mitocondrial se da un aumento de la CPT, que es la carnitin palmitoid-transferasa 1. Y ese es el punto principal por lo cual cuando alguien no tiene insulina, disminuyen los niveles de malonil-CoA, y lo cual hace que se active un montón la carnitin palmitoid-transferasa. Que esos, por lo menos cuando yo lo estaba en el Calderón, era una pregunta típica, por ejemplo, del doctor Alejandro Moya, que le encantaba hacer eso. Pues esas son las 4 enzimas. Entonces, para dejarles también un punto un poco más, de hilar un poco más fino para los residentes. Me, Ahora, me hubiera, me hubiera aquí, quedado yo en ese examen, pues está dificilísimo eso, Javier. es una pregunta típica de mi rotación de agudos Sí. en el Calderón Guardia. Y aquí tal vez como porque uno ve, digamos, por ejemplo, este paciente era su primer episodio, pero Javier, uno ve pacientes que a veces están como viniendo y viniendo y viniendo con varios episodios. Entonces, tal vez que nos hables un poco de esta diapositiva, de cuáles son estos factores que hacen que alguien recurra más que otro y que los lleve a tener cuadros a repetición. Sí, sí, eso pasa mucho y los que trabajen en servicios de urgencia nos lo pueden decir, no sé, pasa con la litiasis urinaria, pasa con el dolor lumbar, pasa con el dolor torácico que ustedes tienen, ¿verdad? Como estos pacientes recurrentes que ya hasta saben por qué van a llegar. Lamentablemente eso sucede también en cetoacidosis diabética, ¿verdad? Que sea por la edad, lo vemos más en adolescentes, por el tema del consumo de licor, que eso tiene bastante que ver, o abuso de drogas, son como factores de riesgo. La otra parte que nos toca a nosotros es saber que si ya alguien hizo una, dos o tres episodios de cetoacidosis por diabetes, tiene más riesgo, ¿verdad? Y evidentemente ustedes sabrán ahí que los que tengan la glicosilada más alta, pues tienen ese factor de riesgo más ahí latente para caer en estos episodios. Entonces, esto no es como ciencia astronáutica, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos en mente como que pueden haber personas recurrentemente volviendo a nuestros servicios de salud. Ahí lo que hay que educarlos mucho es que no pueden estar sin insulina, o sea, ver qué barreras están sucediendo para que esa persona no se inyecte, por ejemplo, y cosas a veces más simples de lo que pensamos. Tiene retinopatía, no está viendo bien, entonces no se está colocando la insulina porque no puede calcular, no conoce las diferencias entre la diabetes, la insulina lenta contra la insulina rápida, entonces hace tal vez algunos desarreglos en ese sentido. Bueno, también nos ha tocado gente que a nivel psicológico no está bien como estructurada y atendida, entonces también está en un más riesgo de estos episodios. Entonces entender eso, que siempre que llegue un paciente de este recurrentemente es una oportunidad para ver en qué parte de la educación en diabetes estamos fallando y cómo podemos ayudar. A veces ni siquiera es médico el asunto, ¿verdad? Es más de una enfermera educadora en diabetes que nos puede ayudar, trabajo social, psicología. Porque sí tiene que preguntarse uno por qué está volviendo tan recurrentemente ese paciente. Ahora que ya vimos entonces toda esta parte del abordaje de la fisiopatología, ya queremos entrar un poco en la parte de manejo y los 3 pilares. Entonces, cuando uno tiene un paciente con cetoacidosis diabética, hay como 3 pilares de manejo: fluidoterapia, manejo del potasio
e insulina. Y debería ser en ese orden para evitar complicaciones. Entonces, vamos a hablar primero un poco de fluidoterapia, que voy a tratar de ser o más al grano. Si hay cosas que le gustan a los emergenciólogos, es manejar shock hemorrágico, intubar y hacer procedimientos y hablar de fluido. Entonces, yo voy a tratar de ser lo más puntual posible. Entonces, aquí de las preguntas principales, aparte de la cantidad, es qué tipo de cristaloide debería uno utilizar. Y, por ejemplo, a nivel privado, uno cuenta muy fácilmente con soluciones balanceadas. Entonces, quisiera hacer un poco la comparación de no solo la composición, sino la evidencia que sustenta utilizar una o la otra. Entonces, cuando uno ve la composición, por ejemplo, del lactato de Ringer, que es de las soluciones balanceadas que más frecuentemente encontramos en Costa Rica a nivel privado, y la compara con la solución salina del 0.9, mucha gente se enfoca en la diferencia de sodio, que sí hay diferencia, pero la principal diferencia que uno debería de notar es la diferencia en la cantidad de cloruro, que es mucho mayor en la solución salina, mal llamada normal o fisiológica. Entonces, la solución balanceada, como la carta de Bille, tiene una cantidad menor de cloruro, lo cual lleva a que si usted utiliza volúmenes grandes, como pasaría, por ejemplo, en cetoacidosis, si lo hace con solución salina de 0.9, va a tener mayor incidencia de hipercloremia con efectos principalmente a nivel renal. Entonces, ¿cuál es la evidencia que está detrás? Vean que aquí mencionamos en la parte baja de la diapositiva dos artículos que fueron los más importantes de manera inicial, que son el SMART Trial en pacientes de cuidados intensivos y el SALT-INI. De esos dos estudios, que son estudios hechos en un único centro en Vanderbilt, en Estados Unidos, que fueron publicados en 2018, son estudios similares entre ellos, pero en poblaciones distintas. El SALT-ED fue en más de 13,000 pacientes que eran no críticamente enfermos que llegaban al servicio de emergencias y que ameritaban por lo menos 1 litro de soluciones cristaloides durante su hospitalización en emergencias o en piso. Lo hacían intercalando mes a mes. Entonces, este mes le tocaba a todos los pacientes que llegaran soluciones balanceadas y en el siguiente mes soluciones salinas y así iban intercalando. Midieron días fuera del hospital, que no hubo diferencia estadísticamente significativa, y midieron un outcome conjunto que se llamaba MAKE-30 o Major Adverse Kidney Events, que incluía muerte, lesión renal o diálisis. Y ahí hubo una diferencia estadísticamente significativa que favorecía a las soluciones balanceadas. Esto se replicó en el estudio SMART, que fue un estudio en el mismo centro, pero en pacientes críticamente enfermos que iban a ser ingresados a cuidados intensivos. Vean que fueron más de 15,000 pacientes, mismo sistema de randomización y de cambio mes a mes. El outcome principal, el mismo outcome compuesto, que es el MAKE-30, nuevamente con diferencia estadísticamente significativa a favor de soluciones balanceadas. Entonces, en este momento, en 2018, yo estaba todavía en residencia. Nosotros en emergencias teníamos hacíamos mucho énfasis en usar soluciones balanceadas. Luego de este estudio han habido nuevos estudios, por ejemplo, el estudio BASIC, que fue un estudio en pacientes críticos en Brasil, el estudio PLUS, que fue un estudio hecho en Nueva Zelanda y Australia. Esos dos estudios no mostraron diferencias estadísticamente significativas cuando se analizaba un grupo grande de pacientes. Entonces, alguna gente dijo, no, no hace realmente tanta diferencia. Vean este estudio que es un subanálisis específicamente de pacientes con cetoacidosis diabética. Entonces, este estudio es un subanálisis del SMART Trial y del SALT-ED. De todos esos casi 30,000 pacientes, los que llegaron en cetoacidosis fueron 172. Y esta gráfica nos ilustra qué tan rápido logramos resolución de la cetoacidosis. Lo interesante es que si usted utilizaba soluciones balanceadas, en promedio lograba resolver la cetoacidosis 4 horas antes. Y eso es estadísticamente significativo en el estudio y en la vida real. Ujú. Entonces, lo otro que es interesante de este artículo, que es un estudio de un subanálisis, es el hecho de que nos demostró que la cetoacidosis no es una patología estática, sino que es dinámica en el tiempo y los cambios ácido-base también son dinámicos en el tiempo. Entonces, esta imagen es para ilustrar esos cambios que se pueden dar, sobre todo si usted reanima de manera inadecuada a un paciente. Cuando el paciente llega, que es la primera parte que ven a su izquierda, el paciente está en cetoacidosis diabética, entonces tiene una acidosis metabólica de anion gap aumentado por cetoácidos. Si ustedes ven en la parte inferior, ese paciente tiene un bicarbonato bajo por la cetoacidosis. Conforme comienza a tratarse con fluidos y con insulina, comienza a mejorar. Pero vean que la mejoría, que es en la línea azul, que es soluciones balanceadas, es
más rápida que la solución salina al 0.9. El segundo paso, que es lo que vemos en el medio, es probablemente lo que es más importante notar. Y es el hecho de que cuando usted comienza a tratar a su paciente y usted ve que el pH no mejora lo que usted esperaría, podría ser porque pasó de una acidosis metabólica de anion gap aumentado por cetoacidosis a una acidosis metabólica de anion gap normal por hipercloremia. Y eso es lo que ilustra este pico que ven en el medio, que es un pico de cloruro, cuando usted lo que utiliza es solución salina al 0.9%, que puede hacer que usted se retrase en la resolución en más o menos 4 horas, que ya les demostré en el gráfico previo, que es lo que ven en la fase de resolución, que nuevamente debería ser, ojalá, idealmente, con medición de beta-hidroxibutirato sérico. Después de este estudio, hay un estudio en 2025 que fue publicado en New England, que se llama el estudio Fluid. Cuando usted ve todos los pacientes, no hubo diferencia en mortalidad, pero si usted analiza los subgrupos de pacientes con acidosis metabólica que fueron reanimados con soluciones balanceadas, sí tuvieron una mejoría con menos lesión renal y menos incidencia de diálisis. Entonces, de estas diapositivas, lo que quisiera que se lleven es esta imagen que Javier y yo hemos denominado el gráfico tijera, donde ustedes van a poder ver que cuando el paciente llega con cetoacidosis, llega con una acidosis metabólica de un gap aumentada por los cetoácidos, que eso va a ir disminuyendo, pero si usted lo reanima con gran cantidad de solución salina al 0.9%, comienza a generar esta otra parte de la tijera, que es la hipercloremia y la acidosis metabólica de anion gap normal, que genera que el pH no mejore a la velocidad que usted quisiera. Entonces, en todos los pacientes, yo no puedo decir que las soluciones balanceadas son siempre superiores. Eso no es cierto. Pero en el subgrupo de pacientes con cetoacidosis que van a recibir grandes cantidades de volumen, ahí sí hay evidencia que respalda que si usted lo que tiene a mano es solución salina, pues lo va a usar, pero si no, si usted tiene la posibilidad de lactato de Binder, debería de, ojalá, seleccionar él. Y si ustedes ven las guías, por ejemplo, la de 2024, que es la que hemos mencionado varias veces porque es la más grande y la más reciente, ellos hablan, y aquí tiene la parte a la izquierda, ven lo que dice la guía y como los puntos que Javier y yo dijimos como los más importantes. Entonces uno hace una expansión inicial, ojalá con soluciones balanceadas, que usted podría poner de 500 a 1 litro si el paciente viene hipovolémico, luego monta un mantenimiento, y cuando ya el paciente llega a una glucemia de menos de 250 o menos de 200, usted debería hacer aporte de dextrosa para que no cierre la insulina, sino que la mantenga, pero no haga hipoglicemia. Javier y yo lo que discutíamos es que a veces uno ve la guía y no se imagina cómo va a poner esa indicación en un expediente. Entonces, lo que quisiéramos también, como para que esto sea lo más práctico posible, es ponerles cómo uno podría, o sea, no es que hacer una receta de cocina, pero cómo uno podría poner esto que dice la guía en un expediente físico para que enfermería entienda lo que yo estoy pidiendo. Entonces podemos hablar de dos escenarios. Un paciente completamente joven, sano, como el típico diabetes tipo 1 que debuta muy joven y que hace una cetoacidosis, pero no tiene lesión renal, no tiene falla cardíaca, no tiene comorbilidades más que su cetoacidosis. Ahí uno puede ser un poco más agresivo y tratar de restablecer la perfusión lo más rápido posible. Pues uno podría comenzar con un bolo inicial de 1 litro en 1 hora, ¿verdad? Lo reanima de manera agresiva. Luego podría poner un segundo bolo en 2 horas y ya luego hacer una infusión de cada litro en 4 a 6 horas y ir valorando todos los datos que hablamos al puro inicio de macrohemodinamia, de la parte de perfusión tisular, la parte gasométrica. Ese sería como un escenario y una manera de hacer las indicaciones en el expediente. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, en pacientes como don Alex, el de nuestro caso clínico, que era cardiópata, que tenía una fracción de eyección disminuida, o en pacientes con enfermedad renal, o en pacientes adultos mayores, que a pesar de que sí pueden requerir y necesitar ese volumen, tienen una pobre tolerancia al volumen. Y si usted es muy agresivo, puede generar congestión pulmonar, congestión renal o congestión lácnica con todos los efectos adversos que puede tener. Entonces, ahí en esos casos es muy útil utilizar tempranamente, por ejemplo, ultrasonido para ver hallazgos de cómo está la contractilidad cardíaca, cómo está la perfusión renal y cómo está la parte de congestión. Entonces, vean que, por ejemplo, en el riesgo de cardiorrenal, ahí pusimos bolos un poco más bajos. El primer bolo ya no es de 1 litro, es de 250 a 500 cc si estuviera hipovolémico. El segundo bolo es de 1 litro, pero ahora en 4 horas para que sea un poco más lento. Y luego el mantenimiento es cada 6 a 8 horas. Entonces, eso es una indicación clara
basada en las guías, pero que enfermería va a poder entender de manera más sencilla. Ahora, siguiente pilar sería la parte de potasio. Javier, no sé, tal vez si querés algo más de la parte de fluidoterapia, que quieras agregar antes de avanzar a la parte de potasio. No, tal vez hay más que nos llegó una pregunta de la doctora Rosemary de si entre el lactato de Ringer y la electrolítica balanceada hay alguna diferencia. Y yo más bien añadiría esa pregunta como ¿cómo está nuestra realidad nacional? O sea, ¿qué tan fácil es conseguir que en los servicios de urgencias estén disponibles esas soluciones? Entonces, digamos, la evidencia que hay publicada es con Plasma Light o con lactato de Ringer. Entonces, si uno tiene la posibilidad de utilizarlo, es lo que yo recomendaría usar. La solución electrolítica balanceada que tiene la caja es una solución como hecha en nuestro país. Si uno compara como la parte de composición, pH, electrolitos, cantidad de cloro, sí yo, digamos, cuando estuve en la caja, era lo que usaba para cetoacidosis diabética, con como la salvedad de que no es la solución que uno tiene publicada. Eso está en la caja y lo tiene, lo puede utilizar. En la mayoría de los hospitales centrales uno lo tiene, entonces Calderón, México, San Juan, creo que en hospitales regionales como por ejemplo Pérez Celedón, Punta Arenas, Limón, a veces tienen, pero en lugares más periféricos, por ejemplo cuando yo trabajaba en la clínica Orotina o cuando mi esposa trabajaba en Jacob, lo que tenemos usualmente es solución salina. Entonces, tal vez como para resumir, mi respuesta sería, si usted está en un lugar que tiene todas las posibilidades, yo usaría la solución balanceada que tiene más evidencia, que es el lactato de Ring. Si usted está en la caja y tiene la disponibilidad de usar solución electrolítica balanceada, eso es lo que utilizaría porque es la mejor opción, te lo cuenta, al menos desde el punto de vista fisiológico. Y si no tiene ninguna, va a usar solución salina al 0.9, sabiendo que no es tal vez lo ideal, pero que si usted es cuidadoso con las mediciones de cloruro y esto, nada más tiene que tener eso como en consideración. Más o menos ese sería como el resumen de lo que estaría como diciendo en esos escenarios. Ok, Perfecto. en la parte de potasio, digamos, históricamente, y las guías lo repiten, uno tiene como tres escenarios. A nosotros nos gusta como que sea algo más gráfico, porque nos parece que igual cuando uno está en una sala de shock, uno quisiera tener algo que se recuerde fácilmente y que usted pueda decir, sí, a este paciente lo voy a iniciar de esta manera el aporte de potasio y así la insulina. Entonces, lo que ideamos, Javier y yo, fue como esto que se llama el semáforo del potasio. Entonces, cuando uno ve los tres escenarios en las guías, está claro que si usted tiene un paciente con hipocalemia, con normocalemia, con hipercalemia, tiene algunas cosas que va a ser distintas. Pero cuando usted ve el algoritmo, no es tan gráfico en dividir esos tres escenarios. Entonces, con esta imagen del semáforo del potasio, yo quisiera que les quede muy grabado, que ojalá le tomen pantallazo y lo puedan usar en sus hospitales. Entonces, vamos a comenzar con el escenario del medio. Un paciente que está en el grado amarillo, que llega con un potasio sérico normal, entre 3,5 y 5, digamos, para recordar los rangos usualmente más normales. Ese paciente, usted puede iniciar insulina, pero tiene que sí o sí iniciar aporte de potasio en cada litro que le está aportando, que ya lo vimos en la parte de fluidoterapia. Entonces tiene que aportarle potasio extra, porque si no, sí o sí va a ser hipocalemia con el riesgo de hacer trastornos del ritmo y arritmias magnitudes. Ese sería como el escenario que uno quisiera estar ahí, con rangos normales, comenzamos insulina, pero comenzamos aporte de potasio. Si el paciente está en el rango verde, que está hipercalémico, ahí entonces podríamos iniciar la insulina. Como está hipercalémico, no le vamos a poner potasio extra, pero cada 2 horas usted debería de medir seriadamente ese potasio. Y una vez que el potasio caiga en el rango amarillo de 3,5 a 5, a cada suero le comienza a aportar potasio. Pero el que hay que tener más cuidado es el rango rojo, por eso está en rojo. Porque si un paciente, aunque esté en cetoacidosis y llegó hipocalémico, usted inicia insulina sin haberle repuesto potasio, ese paciente se le va a complicar. Sí o sí se le va a complicar. Usted debería de primero reponer el potasio y una vez que llega al rango normal, ahí sí puede iniciar la insulina. Porque lo que va a pasar es que todo el mundo va a querer iniciar la insulina porque es lo que termina siendo el tratamiento, pero aquí hay que tener mucho cuidado con ese potasio menor a 3,3. Y Perdón, Javier, esto es, de las cosas sí, que uno claro, recuerda dale. prácticas es que recuerden que en los gases, en la mayoría de los reportes, si lo tienen rápido, viene, ¿verdad? El potasio, que no pasó más de una vez que, ay, esperemos que llegue el potasio del laboratorio y 1 hora y 2 horas y no llegaba. Y que para eso también tenemos la posibilidad en los gases, en la mayoría, no sé, usted corríjame, Javier, pero si sigue siendo así, que en la mayoría de reportes viene el potasio. Nos ayudan dos Sí, cosas, viene potasio y viene la glicemia también, ¿verdad?
Sí, correcto. Y por ejemplo, en esto que hablábamos ahora del iStat, que no todos los servicios, pero o sea, se ha tratado de ir metiendo en algunos servicios de emergencia, el iStat en 2 minutos te tira, hay diferentes cartuchos que te miden diferentes cosas, pero de los que uno usualmente tiene emergencias te miden pH, bicarbonato, te miden glicemia, te miden potasio. Entonces, con un iStat vos puedes tomar decisiones tempranas y en 2 minutos decidir cuál va a ser el manejo de la parte de potasio. Toda la razón, Javier. Y aquí quisiéramos como hacer énfasis en por qué esto es muy importante, por el hecho de que el paciente podría llegar hiper, normo o hipocalémico, pero sin lugar a dudas, el paciente que llega en cetoacidosis diabética, su potasio corporal total, si fuera como este tacita que hay de potasio, va a estar bajo por múltiples razones. Ese paciente estuvo con vómitos, estuvo con diarrea, con poca ingesta, pues tiene pérdidas renales, tiene pérdidas gastrointestinales, tiene una pobre ingesta, su potasio corporal total va a estar bajo. ¿Por qué pueden estar normo o hipercalémicos? Porque uno, no tienen insulina y dos, llegan acidóticos. Que como recordamos, eso es una de las cosas que hace que haya un shift de dentro de la célula afuera de la célula. ¿Qué pasa? Cuando uno comienza tratamiento con fluidoterapia y con insulina, mejora el pH y mejora la parte de acidosis de ese paciente, además de que la insulina redistribuye potasio. Entonces, esto es clave. El paciente que llega con cetoacidosis tiene potasio corporal total bajo y si usted le pone insulina y fluidos, va a mejorar pH y le va a dar insulina, lo cual va a hacer que haga hipocalemia si no se la está reponiendo. Entonces, ese es el otro concepto que tiene que quedar muy claro, que a pesar de que el nivel sérico de potasio puede estar en cualquiera de los tres rangos, su potasio total corporal va a estar bajo y ocupa sí o sí que en algún momento de la evolución tenga reposición. Ok, ¿algo más que quieras de potasio? ¿Alguna pregunta que haya en el chat ahí, Javier? Vamos a ver si ha llegado preguntas. No, creo que era esa de No, la Raúl. tatuilla. No, y yo creo que una ya la respondió, yo la había como marcado aquí, que también nos la hacía el doctor Lenin, que era como la evidencia actual, que qué pensaba de la solución salina versus la solución electrolítica balanceadas, pero esperamos que, y con toda la explicación que usted dio, quede Yo más que espero, claro. yo espero. Ujú. Y no podemos hacer una charla de eso, Javier, porque buen tema es. Sí. Listo. Y para finalizar, de la parte de los tres pilares de tratamiento, dijimos fluidos, dijimos potasio e insulina, en ese orden. Entonces, en la parte de insulina, a nosotros nos gusta decir que sería como el extintor. Entonces, ese paciente que está en cetoacidosis diabética sería un paciente que está, digamos que en un incendio, y el extintor trata de resolver el fuego, que es la cetoacidosis, y no el humo, que sería la hiperglicemia. Entonces, eso es como una metáfora para que no se les olvide, porque cuando alguien comienza la bomba de insulina, cree que lo que está tratando es la hiperglicemia, y no es así. En este paciente lo que estamos tratando es el fuego, que sería la cetoacidosis. Entonces, esa es la terapéutica y mi objetivo terapéutico, resolver la cetogénesis de ese paciente. Ahora, desde los artículos de Tapshi y un PRS en los inicios de los 2000, ya había evidencia de que uno debería de evitar los bolos de insulina y tratar de iniciar una infusión a una dosis fija. Pues cuando usted usa bolos que por mucho tiempo se utilizó, no mejora el tiempo de resolución de la cetoacidosis, pero sí puede aumentar hipoglicemias, hipocalemia y en pacientes con alto riesgo o pacientes pediátricos podría aumentar el riesgo de edema cerebral por los cambios osmóticos grandes que se podrían dar por ese volumen. Entonces, en un paciente adulto, usualmente utilizamos esta dosis que es por peso. Ahora, así como hicimos con el fluido y con el potasio, les vamos a poner una diapositiva de qué vendría en el expediente escrito. Entonces, pero esta es la dosis que usualmente iniciamos, 0.1 unidades por kilo por hora. Aquí tal vez quisiera como pasarle otra vez la estafeta ya a Javier para hablar un poco de cetoacidosis leve. Ujú. ¿Cómo hacemos para hacer la parte de régimen subcutáneo? Que uno ve que está escrito. Tal vez quisiera como que hablemos un poco al respecto. Sí, vean cómo nos ayuda todo lo que nos ha enseñado Javier, ¿verdad? Que aquí los enredamos, ¿verdad? Javier de los dos lados. Bueno, el doctor Chavarría nos enseñó que uno de los primeros pasos era establecer cuál era el nivel de hipoperfusión del paciente. Y tal vez lo que nos toca a nosotros decir es que siempre y cuando exista una buena perfusión, uno puede pensar en insulina subcutánea, ¿verdad? Porque tal vez la duda de por qué si se usa o no se usa radica mucho en qué también se va a absorber esa insulina, porque sabemos que necesitamos insulina.
Sabemos que se puede entregar de forma intravenosa, de forma subcutánea, pero a veces lo que no podemos tener tan claro y toca evaluar al paciente, y eso sí ya más de clínica, es qué tanto de eso se va a absorber. Entonces, lo que yo les quise agregar aquí es que a raíz de diferentes protocolos que se han probado en estudios aleatorizados, sí se ha podido establecer que hay algunos casos de cetoacidosis leve o moderada donde se puede utilizar la insulina subcutánea como una manera de salir de la crisis. Eso sí, ahí van a ver que son las insulinas ultra rápidas, que también venía una pregunta del doctor Solórzano a raíz de esto, que es, en Costa Rica tenemos tres insulinas ultra rápidas. Lispro, que el nombre comercial es Humalog, Glulicina, que el nombre comercial es Apidra, y la insulina aspartica o el nombre comercial Novorapid. Entonces, si están en servicios privados de atención de la salud, no son caras estas insulinas, o sea, sí se pueden conseguir en las farmacias ahí, los diferentes hospitales privados, y podría ser una estrategia que abarate costos, que si usted me pregunta cuál es la principal razón de esto, abaratar costos para el paciente en servicios colapsados de emergencias, esto va a ayudar porque no requiere toda una maquinaria de supervisión en casos que son leves, moderados, y que existe bien instaurado como es un protocolo para seguir, que tal vez viéndolo ahí en el primer cuadrito hacia arriba, vean que no se salta uno la tapa del potasio, lo que ya nos explicó el doctor Chavarría, o sea, hay que medir el nivel de calemia y no damos en el caso de que haya un valor menor a 3.5, lo mismo, parecido a lo que veníamos hablando. Siempre e igual la hidratación es algo vital y vean que aquí se cumple, ¿verdad? También esa parte, hablan más de la solución salina, pero bueno, tenemos ahí, según lo que vamos aprendiendo, otras alternativas también. Y lo que sí requiere este esquema subcutáneo es estar revisando el valor de la glicemia cada 2 horas. Entonces esto es con un glucómetro, ¿verdad? Point of care, o sea, ahí al lado del paciente en la camilla. Vamos a poder hacer esto si estamos revisando la glicemia cada 2 horas, que yo sé que más de uno va a decir, bueno, pero está difícil, ¿verdad? Y igual esto aplica para la otra estrategia. Hay que estar midiendo la glucosa, ¿verdad? Que eso es algo que vale la pena recalcar. Sé que suena muy obvio, pero esto requiere mucho de monitoreo. Y lo que se va a hacer es que dependiendo del valor que traiga el paciente, en este caso, empecemos con lo celeste, que es que trae más de 250 miligramos por decilitro de glucosa, pues ahí entonces se administraría a una dosis aproximada de 0.2 unidades por kilo de peso de forma subcutánea la insulina ultra rápida. Entonces pongamos un ejemplo, que una persona pese, pongamos que 100 kilos, pues bueno, ahí ustedes calcularían que les toca entonces, multiplicado esto, en 20 unidades, ¿verdad? Entonces, como que es una manera de comenzar y ya después se va a ir buscando llegar a esta compensación, que es que ya se vaya acercando a menos de 250 en cuanto a glucosa. Ya el doctor Chavarría nos explicaba que mucho es resolver el valor de pH, el bicarbonato, que es parte de las prioridades en todo esto, pero que sí, que si ya llegamos a esos valores más cercanos a 250 o menos, se baja la cantidad de insulina que vamos a poner cada 2 horas, recordando que esto es cada 2 horas ir dando ese bolo de forma subcutánea en el caso de que sea posible. Y aquí viene una parte que yo creo que es el switch crítico que hay que hacer, sean esto subcutáneo o en la forma intravenosa, es que no es el mejor emergenciólogo médico o el mejor trabajador de la salud de que resuelve esto más rápido, sino que lo resuelve bien, ¿verdad? Entonces pasa mucho que a veces por la carrera todo el mundo se salta este paso que vemos aquí, que es en el momento en el que el valor de la glucosa va bajando, tenemos que dar glucosa, ¿verdad? Entonces aquí lo que viene como D5W, ¿verdad? Es el suero glucosado. O sea, que no se nos olvide, por lo que acaba de explicar el doctor Chavarría, que parte de la misión es entregarle glucosa de forma intravenosa al paciente para poder seguir dando insulina, para que eso nos permita salir de la cetoacidosis. Que yo pensaría que es a veces lo que se nos puede olvidar, ¿verdad? Que tenemos que aportar glucosa para poder seguir dando insulina y que estas cetonas, bueno, el beta-hidroxibutirato, si lo estamos midiendo en sangre, pues pueda ir disminuyendo. Ahora, ¿cómo clasificamos esto de la cetoacidosis? Viene abajo, pero yo creo que ya el doctor Chavarría lo había explicado lo suficiente. Vea que aquí estamos hablando en gente probablemente más en el escenario real leve, ¿verdad? Que tiene un pH de más de 7.25, un bicarbonato más de 15 y la glucosa más de 300. Creo que es donde uno se sentiría cómodo porque sí requiere esto una supervisión. Pero esto a grandes rasgos es un poco como lo diferente que se podría hacer y que sí es como aplicable en nuestra realidad. Buenísimo. Y siguiendo con lo que hablaba Javier de triglicemias estriadas y centrarse en resolver la parte de la cetoacidosis y no solo la glicemia, es que les pusimos qué hacer, digamos, cuando usted tiene un paciente que está en cetoacidosis, digamos, como regular, la clásica, y no ha resuelto el trastorno ácido base,
pero ya la glicemia va bajando, pues lo que uno va a esperar con la fluoterapia y la insulina. Entonces, de los errores que más frecuentemente uno ve es que justamente cierran la bomba porque ya la glicemia está normal. Entonces, nuevamente insistir que el extintor es para apagar el incendio, que es la cetoacidosis, no la hiperglicemia. Entonces, ¿qué hace uno? Si la glicemia ya está a menos de 250 y no ha resuelto el estado ácido base, pues usted debería de, puede disminuir el aporte de insulina, lo puede bajar a la mitad, pero no la cierra, y le comienza un aporte de dextrosa al 5 o al 10% para que tenga como sustrato para que el paciente mantenga la insulina, pero no haga hipoglucemia. Y finalmente, que es otro de los puntos importantes, probablemente ya algunos ya lo han revisado, pero es un punto importante que la guía lo insiste y que la literatura de los últimos 10 años ha insistido, es en el utilizar de manera temprana, en las primeras 6 a 12 horas de evolución del paciente, las insulinas subcutáneas basales son ultra largas. Entonces, aquí esta vez como para comparar lo que hacíamos históricamente y lo que ahora la literatura dice que más deberíamos de estar haciendo. Entonces, la escuela más vieja, que era lo que hacíamos y lo que cuando yo estaba en internado y en residencia, lo que usualmente hacíamos es esperábamos de que ya todos los criterios de resolución estuvieran. Una vez que estuvieran todos los criterios de resolución, le poníamos insulina, usualmente NPH, pero que era lo que había en la caja, y esperábamos unas 2 horas y veíamos a ver qué tal. Y si uno veía que había predicciones de rebote o algunos pacientes que volvían a hacer cetoacidosis, entonces ahora la literatura habla de usar más tempranamente insulinas como la glargina o el Degludec, de las 6 a 12 horas, aunque no haya resuelto la cetoacidosis, porque tienen un nivel estable de muchas horas. Ya una vez que usted tiene los criterios de resolución, ya los vamos a ver, usted puede luego ver que tolera la vía oral y ya podría suspender la insulina. Como Javier ha tenido mucho más experiencia con insulinas de larga duración, tal vez si tenés algo más que quieras como agregar a esa parte que me parece que es importante, que tal vez no es demasiado nuevo, pero que sí es útil recordar y que la gente lo comience a hacer, sobre todo si tiene ese tipo de insulina. Sí, sí, hay que comentarles que a nivel de la institución, en la caja, hay un poco más ahora de apertura para la insulina glargina, que tiene dos presentaciones. Está Lantus, que probablemente sea la que más han escuchado porque ya tiene sus años con nosotros, y Tuyeo. Son dos presentaciones de insulina glargina, la Tuyeo de más larga acción, la Lantus de una acción un poco intermedia hacia larga. Entonces están disponibles en el país y en la institución, en algunos casos seleccionados, también se puede utilizar. Y el Degludec, que el nombre comercial es Tresiva, y también es una insulina de ultra larga duración que se puede utilizar como un amarre, ¿verdad? Que uno sabe que lo que le pasó a ese paciente fue insulinopenia, o sea, que tuvo falta de insulina. Estamos resolviendo el problema de raíz. Va a tener insulina soltándose lentamente en ese proceso. Entonces, sí, ahora ustedes dirán, bueno, doctor, pero lo que yo tengo es NPH. Bueno, sí, tenemos ahí la posibilidad, ¿verdad? De empezar. Lo que uno sería muy cuidadoso es de las dosis, ¿verdad? Porque por este pico que tiene a las 4, 6 horas o un poco más, tal vez más como pongamos 6, 8 horas, podemos ver esa hipoglicemia ahí presente, ¿verdad? Entonces, es como algo que uno tiene que balancear y cuidar. No es el escenario ideal, pero bueno, sería a veces lo que tenemos disponible. Me pareció muy interesante una pregunta que hizo la doctora Alejandra López, que si el paciente viene con cetoacidosis euglicémica, si desde el principio tenemos que dar aporte de glucosa. Y creo que sí, da un poco en el punto de esto, que como ocupamos tener presencia de glucosa para poder aportar insulina, sí, lo más probablemente es que sí. Tal vez ahí yo me imaginaría más al doctor Chavarría, que es el que sabe de emergencias, como estabilizándolo, o sea, como que uno se imagina en serio al emergenciólogo sacando al paciente del estado crítico donde está, ¿verdad? Es como restableciendo un poco su perfusión y que él mejore ese estado de deshidratación y ahí rápido empezar con la glucosa. O sea, y como todo en la vida hay prioridades, si el paciente llegó a un estado así como muy hipoperfundido, casi shock, ¿verdad? Probablemente igual ahí se empezaría con algo de rescate de fluidos, pero sí, como lo está proponiendo Alejandra, rápidamente pensar en cómo podemos aportar glucosa para poder dar la insulina. O sea, como que sí seríamos más rápidos en pensar que sí hay que aportar glucosa. Correcto. Y hay otra pregunta del doctor Ignacio González, José Ignacio, que dice que cada cuánto usted está acostumbrado a repetir los gases en el servicio de emergencias para ir viendo la respuesta. Es una muy buena pregunta. Vamos, esta guía no lo menciona tan así como puntualmente, pero uno debería hacer gases y electrolitos cada 4 horas, sería lo ideal cuando está en bomba de insulina. Entonces usted debería hacerle gases, electrolitos completos cada 4 horas para el monitoreo. Glicemias obviamente sí cada hora o cada 2 horas como, digamos, como seriadas para ver cómo va el cambio de la glicemia, pero los gases y electrolitos completos cada 4 horas. Esa sería como la respuesta. Y lo de las soluciones completamente de acuerdo con vos, Javier. Ok, Entonces, si uno bueno. ve la... Ibas a decir algo más, perdón, Javier.
No, que nada más para avisarle a la gente que ya nos vamos acercando al último módulo, para que sepan, más bien les agradecemos que sigan aquí con nosotros y que se hayan mantenido por acá. Claro. Entonces, si uno ve, digamos así, también el pilar de el algoritmo de la guía del 2024, esto es lo que dice, digamos, tal vez como los puntos que a Javier a mí nos parecieron más importantes, es uno, que habla nuevamente de dosis de infusión fijas, sin bolo, por todo lo que ya conversamos, hacer un traslape temprano con insulinas ultra largas y no esperar hasta que ya el paciente esté con todos los criterios resueltos para poner esa insulina, porque eso más bien va a alargar el tiempo con bomba de insulina. Tercero, que cuando ya tiene una glicemia dentro del rango, digamos, ya un poco más normal, entre comillas, menos de 250, hay que aportar dextrosa o como decía Javier, a un paciente con cetoacidosis euglicémica del puro inicio, luego de ser reanimado, hay que poner el aporte de dextrosa y aquí ponemos que ya va a haber un gráfico de los criterios de resolución, pero beta-hidroxibutirato es gol estándar para diagnóstico y gol estándar para criterios de resolución. Entonces, nuevamente, nosotros quisiéramos como que se lleven qué poner en el expediente, ¿verdad? Porque suena muy bien, pero ¿qué escribo yo en el expediente? Entonces, si la dosis inicial es 0.1 unidades por kilo por hora, por ejemplo, si el paciente pesa 70 kilos, lo que tenemos que recordar es que usualmente la bomba la iniciamos en una bolsa de 100 cc de solución salina, metemos 100 unidades de insulina simple, eso queda 1 cc, 1 unidad de insulina. Entonces, si yo tengo un paciente de 70 kilos y lo multiplico por 0.1, quiere decir que ese paciente ocupa 7 unidades por hora. Entonces, como está 1 cc cada unidad de insulina, sería que la infusión va a quedar a 7 cc por hora. Entonces, nuevamente, entonces, la indicación en el expediente para un paciente de 70 kilos sería insulina simple, 100 unidades en 100 cc de salino, iniciar a 7 cc por hora. La meta de glicemia, que uno también debería de describirla, anda entre 50 y 75 miligramos por decilitro cada hora. Eso es un rango de seguridad para evitar estos cambios osmóticos grandes. Y aquí nuevamente haciendo énfasis en lo que hablábamos ahora del inicio de dextrosa, cuando ya la glicemia baja de 250 o si es una cetoacidosis euglicémica. Para buscar finalmente los criterios de resolución, que antes teníamos todos así como en el mismo nivel, ahora se sabe que beta hidroxibutirato, ese es el criterio más importante, porque ese es el cetoácido principal y porque los otros criterios podrían estar afectados por trastornos metabólicos mixtos, pero siempre son importantes. Entonces, beta hidroxibutirato menos de 0.6, un pH, vea que ponemos venoso, porque ya dijimos que son bastante equivalentes, más de 7.3, bicarbonato más de 18 y un anion gap normal. Usted puede hacer entonces traslape a lo subcutáneo siempre y cuando haya aplicado la solución, la insulina basal, por lo menos 2 horas antes, pero como vamos a usar insulinas ultra largas, ya eso lo hicimos en las primeras 6 a 12 horas, y que dos, el paciente esté tolerando la vía oral. Finalmente, el último módulo, que es el último, pero no por eso el menos importante, es que todo paciente con cetoacidosis diabética, usted debería ser como un cazador que busca el trigger. Entonces, eso lo hacemos como para que sea nuevamente una metáfora que la gente no se le olvide. Uno dice que la cetoacidosis es como el rastro, pero el trigger o ese factor gatillo es realmente la presa. Hay pacientes que no mejoran su cetoacidosis y usted no entiende por qué, se está haciendo todos los pilares que ya dijimos y es porque hay un factor gatillo que no hemos encontrado. Entonces, en todo paciente con cetoacidosis que llega a un servicio de emergencias, hay que ser muy insistente y muy sistemático en buscar el trigger, porque cuando usted lo resuelve, ese paciente va a comenzar a mejorar. Entonces, algunos de los triggers más importantes se resumen en lo que yo llamo las 3 I y de infección, que es de lo más frecuente. Entonces, puede ser infección de orina, puede ser neumonía, puede ser infección intraabdominal, cuadros sépticos en general. Entonces, usualmente pedimos placa tórax, examen de orina, hacemos un examen físico completo y según la sospecha, mandamos algún estudio adicional. Primera I, infección. Segunda I, isquemia o infarto. Entonces, puede ser isquemia miocárdica, isquemia cerebral, isquemia mesentérica. Entonces, hacemos examen físico, historia clínica, pero hacemos usualmente electro, y si hay algún hallazgo anormal, pues algún estudio de imagen adicional. Y la tercera I, entonces dijimos infección, isquemia o infarto. Y la tercera I sería de omisión de insulina, ya sea porque es un debut nunca usado o porque, por todo lo que habló Javier, por alguna razón no lo estaba usando, estaba con gastroenteritis y entonces no comió y no se puso la insulina. Y recordar también, por ejemplo, ciertos fármacos que pueden aumentar el riesgo, como corticosteroides, algunos diuréticos, drogas de abuso. Entonces, revisar qué es lo que está tomando y si hay algún factor. Digamos que en el escenario ideal, que ya logramos resolver el factor gatillo,
logramos resolver la cetoacidosis, hicimos el traslape. Tal vez, Javier, que nos recordes, entonces, como para hacer este como paso ya al manejo más ambulatorio, que tal vez no lo hacemos nosotros tantísimo o tan frecuentemente, ¿qué buscarías o cuáles serían como tus pilares en ese caso? Ya cuando vas a hacer un manejo ya pensando en que se vaya a la casa. Sí, entonces ahí, ¿qué le gustaría a uno en el mundo ideal? Es que antes de que el paciente sufra la descarga y ya como que se egrese del servicio de emergencias, es poder entrarle mínimo revisar esto. ¿Vea? Son cosas muy sencillas, pero vale la pena revisarles. Es cómo se está poniendo la insulina. O sea, yo creo que alguien que quiere en su consulta, en el día a día, ya estamos fuera de emergencias, revisar si está pasando algo no tan bueno con la aplicación de la insulina, simplemente revisarle el abdomen, si ahí se inyecta a la persona, y ver si tiene datos de lipodistrofia, que eso es que la grasa o el tejido subcutáneo que recibe la insulina ha ido ya fibrosándose tanto que no es un buen lugar para absorber la insulina. Entonces, que alguien se inyecta ahí, no hay una buena recepción de esa insulina, y eso nos pasa mucho con las bombas de insulina, que como se quedan las cánulas 3 días ahí con los pacientes, hay ciertos sitios que ya no reciben también esa cánula, se tapa y alguien con bomba pudo entrar, por ejemplo, en una cetoacidosis. Entonces eso, y también para el que se inyecta, sobre todo si son cantidades muy altas de insulina, hacen eso. Entonces revisar dónde se está inyectando el paciente, sentirle y decir que tiene que rotar. También hasta cosas tan sencillas de cómo la está almacenando, ¿verdad? Resulta que no la tiene a una buena temperatura, que eso ya cambió un poquito, o sea, no es 100% obligatorio en las insulinas humanas y tampoco en las análogas que esté en la refrigeradora el 100% del tiempo. Ya se ha estudiado que en una temperatura que no supere los 25, 30 grados pueden almacenarse y todavía van a ser útiles, inclusive las humanas. Pero eso a veces en nuestro país es un reto, porque sí, y no hay que ir muy lejos, de aquí mismo en el área metropolitana al mediodía fácil llegamos a 28, 30 grados y si está cerca de la luz y todo, pues sí ya no se almacenó bien. Entonces eso, que esté bien como conservada la insulina y que el paciente lo haya entendido, ¿verdad? ¿Cuál esquema es el que se va a llevar para la casa? Y ahí rápido a la derecha lo que nos interesa saber es que no se va solo con insulina en el caso de la diabetes tipo 2, que fue una pregunta que también nos hizo el doctor Solórzano, ¿cómo retomamos agentes orales en alguien que tiene diabetes tipo 2 y es una cetoacidosis? Ahí probablemente hay agentes un poco más seguros en términos de cetoacidosis, los inhibidores de EPP4. No es que los otros sean malos, pero si ustedes tienen un temor de un paciente muy lábil, frágil, se quedaron con esta idea que puede ser un paciente más hacia lo insulinopénico y no quieren usar el SGLT2 por el riesgo que ya tuvo un evento, los DPP4 podrían ser una estrategia que no pierde eficacia en pacientes más complejos y no tiene el efecto adverso de inestabilidad, digamos en estos términos de cetoacidosis. Entonces sí se podría recomenzar el DPP4. Ahora que estamos en el mundo de los agonistas del receptor de GLP-1, los inyectables semanales, se pueden reiniciar siempre y cuando el paciente tenga ya como habilitada su vía oral y esté sin mucha náusea o vómito. Evidentemente, sí vamos a tener un poco de cuidado en ese sentido. Y lo del esquema sí se lo tienen que llevar súper claro el paciente, que creo que me lleva a la pregunta que hay como un par que han estado haciendo en el chat. La de la doctora Sawyers es que si en el traslape podemos empezar de una vez ya con la NPH o simple antes de cerrar la bomba. Yo le diría que en nuestra realidad se sigue haciendo más la simple que la NPH, ¿verdad? Entonces, como unas 2 horas al menos antes de suspender la bomba, es tradicionalmente seguro lo que se sigue haciendo en la mayoría de servicios de emergencias, pues es una posibilidad si lo que estamos usando es insulinas humanas, ¿verdad? Y lo hacemos así y ya después explicarle al paciente cómo va a quedar el esquema más ambulatorio. No es lo ideal, ¿verdad? Por lo que estamos viendo que tal vez lo que sí nos da una Lantus, Tuye o Tresiva es protección más a largo plazo, que estos pacientes uno los quiere tener como muy bien controlados para evitar una recidiva temprana. Pero bueno, lo seguimos haciendo así. Tal vez uno pensaría que sigue siendo entonces la idea como hacer ese traslape hacia insulina simple. Y la pregunta del doctor Solórzano también con esto de las insulinas es si con la insulina simple se puede hacer también el manejo de cetoacidosis leve como vimos en este esquema y no, ¿verdad? Por el pico de acción que lo hace más tardíamente y la duración que tiene sería menos precisa. Y esto de las cada 2 horas que vamos revisando aplica, pero para insulinas ultra rápidas, ¿verdad? Y ahora sí, que yo sé que esto lo hablamos un poquito ahí en amarillo, que dice seguimiento bioquímico, es, bueno, ¿cómo hacemos para este paciente que se nos va a ir como ya a nivel ambulatorio, que cómo podemos ver que sí se fue verdaderamente bien? En un mundo ideal, bueno, si pudiéramos hacer un monitoreo de cómo quedó la función renal, electrolitos, porque
No lo hablamos mucho, pero estos pacientes sí van a toparse que hacen elevaciones de la creatinina, del nitrógeno ureico, por también algo de daño prerrenal en la parte de perfusión y que de por sí ya pueden tener como su enfermedad renal por diabetes. Entonces tal vez si uno revisaría mucho eso, potasio, ¿verdad? En la medida de lo posible, en el mundo ideal en unos 15 días, ¿verdad? Que él pueda volver y ver cómo está. Inclusive con una glicosilada para ver qué fue lo que pasó, en qué estamos fallando, viene la parte de la educación, ¿verdad? Entonces, si eso lo pudiéramos hacer de forma temprana o coordinar, yo trabajo en emergencias, pero sé que lo pueden atender en el device relativamente pronto. Y lo otro que yo sé que suena obvio, pero a veces no pasa, es dotarlo de suficiente insulina de aquí a que alguien lo vaya a ver, ¿verdad? Porque si se fue el paciente y no tiene suficiente insulina en la casa, pues va a volver pronto, ¿verdad? Yo sé que en emergencia no se puede recetar mucha cosa crónica, pero por lo menos garantizar que sí va a tener, de aquí a que lo vean de forma prioritaria, suficiente cantidad de tratamiento. Y para cerrar mi intervención es que ya una vez estabilizado ese paciente, ahí sí podríamos medir péptido C, lo que hablábamos de los anticuerpos, estudiar un poquito más el tipo de diabetes para ver si hay que hacer como algún tipo de ajuste de tratamiento. Buenísimo. Ahora, tal vez como para dar como el cierre de la charla, volviendo a nuestro caso, recordando las tres I, era una historia muy sugestiva de cuadro infeccioso. Entonces le habíamos tratado la citoacidosis con todos los pilares que dijimos, le tratamos la parte infecciosa y el paciente comienza a quejar dolor torácico. Entonces dijimos que hay otras las I importantes de posibles triggers era isquemia. Entonces, volviendo al caso de ese paciente, para todo el manejo que ya le estábamos dando, que iba mejorando, nos llamó la atención el dolor torácico. Entonces, obviamente, le hicimos un electrocardiograma que tiene este patrón, que es un patrón de un intradesnivel difuso del ST, que si ustedes ven, tiene tanto cara anteroseptal, lateral e inferior, con un intradesnivel del ST y un supradesnivel del ST en AVR. Esta charla también no va a ser de electro, pero este patrón electrocardiográfico, cuando usted lo ve en un paciente que viene con dolor torácico, usted debería pensar en algunas patologías que son de alto riesgo, como enfermedad coronaria de tres vasos, enfermedad de tronco o podría ser descendente anterior. Como este paciente venía con cetoacidosis, con un cuadro infeccioso, entonces había como ciertos parámetros que daban un poco como de confusión y hubo cierta discusión si esto era más un infarto tipo uno porque tenía factores de riesgo sin duda para tenerlo, o más un tipo 2 en contexto de que el paciente venía hipoperfundido, que venía chocado por sepsis y por hipovolemia y por sus cetoacidosis. Entonces, aquí también damos un poco el pase para que durante este mes nos acompañen, porque estas patologías requieren un abordaje integral y ahora vimos como la parte inicial más aguda, pero hay una serie de puntos que deberíamos de tratar de hilar fino. Entonces, para cerrar esta charla, decirles perlas de qué hacer en 2026. Entonces, tratar, si usted tiene a mano, de reanimar con soluciones balanceadas, de usar insulina basal temprana, ultra larga, de medir cetonemia con beta hidroxibutirato para diagnóstico, tercer gol estándar y para resolución. ¿Qué no hacer? Entonces, evitar bolos de insulina. Ya dijimos que aumenta hipoglicemia, hipocalemia y en pacientes con riesgo, como paciente pediátrico, podría dar edema cerebral. Que si usted es un paciente que tiene una glucemia menos de 250, pero no ha resuelto su cetoacidosis, no le suspendemos la insulina, la bajamos y le ponemos aporte de dextrosa. Recordar el semáforo del potasio para saber cuándo aportar y cuánto aportar. Y finalmente queremos cerrar la charla dando esta invitación para que el otro martes nos acompañen con el doctor Carlos Rodríguez y la doctora Kirsten Alvarado, que nos van a dar una charla que va a ser sumamente buena sobre la parte de imágenes, cómo lograr diferenciar, por ejemplo, un caso como este, que es un caso complejo, si es tipo uno, si es tipo 2, qué más requiere ese paciente, que muchas veces es un paciente complejo que viene con diferentes comorbilidades exacerbadas y con diferentes quejas a un servicio de emergencia. Javier, termino diciendo que agradezco porque durante toda la sesión tuvimos por encima de 250 personas. Entonces creo que fue un éxito de primera sesión. Yo siento que aprendimos, creo que ambos bastante, entonces estoy muy contento. Te doy el paso para que también des unas palabras y después al doctor Rubio.